no solo en general por la oportunidad de compartir con ustedes, sino porque en medio de las fiestas normalmente no es muy fácil, digamos, destinar tiempo para estas actividades. Casi todos nosotros tenemos compromisos institucionales y familiares que hacen las cosas un poquito más complicadas en estos días, y en ese sentido las gracias hay que redoblarlas en realidad por estar presentes el día de hoy, tanto a todos ustedes y en particular a las personas que nos van a apoyar y van participando en el panel que viene luego. Quiero agradecer a Jorge Alba, rector de la Unidad aquí presente, a José Carlos Chávez, ministro de Gestión Institucional, a Juanita Escarci, y quiero agradecer también, para empezar, a la Fundación SM, que nos ha ayudado para un poco corriendo llegar a las fechas de la publicación que ustedes ya deben tener, la publicación física que ustedes deben tener, y que en unos días la tendremos en formato electrónico disponible hoy día debe estar en la página web del Consejo para consulta. Como mencionó Enrique en la presentación, lo que estamos haciendo el día de hoy es cumplir una de las tareas básicas que tiene el Consejo Nacional de Educación. Como todos ustedes saben, el Consejo Nacional de Educación tiene varias tareas como órgano consultivo especializado del sector de educación, y esas tareas se centran mucho alrededor del proyecto educativo nacional. El Consejo participa en la formulación del proyecto educativo nacional, pero no solo en su formulación a través de los procesos de consulta que hubieron hace unos años y los que vamos a iniciar ahora con motivo de un nuevo proyecto educativo nacional, sino también en el seguimiento del mismo. Como parte del seguimiento del mismo, desde hace ya varios años, el Consejo Nacional de Educación publica un pequeño documento que es de balance y recomendaciones, que más o menos hace lo que tiene como propósito mirar qué ha pasado en el último periodo, normalmente periodo de 12 meses, y a partir de hacer un balance de lo que ha pasado en ese periodo de 12 meses, compilar un conjunto de recomendaciones acerca de lo que creemos que es importante hacer para seguir hacia adelante. El periodo que cubre este balance es el periodo que va de julio del año 2017 a junio de este año. Normalmente hay que esperar para unos meses para tener la información compilada, poder analizarla, y por eso hacia finales de año está cerrado, y ahí esto que normalmente no debería ser un problema, que eso hay unos 3-4 meses de diferencia entre el periodo de referencia y la publicación. En el dinamismo que ha tenido la sociedad peruana en los últimos tiempos, esto suena un poco extraño, pero en realidad lo normal en condiciones más usuales es que un desfase de 3-4 meses no debiera ser un problema, más bien es la ventaja de poder compilar información más reciente y poder hacer un análisis un poco más detenido. Esto es uno de los trabajos más importantes que desarrolla el Consejo todos los años, y lo que vamos a hacer hoy día, en primer lugar, en esta primera parte, es presentarles a ustedes la parte más resumida de lo que dice el documento. Es decir, cubrir los 6 objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional, mirar muy brevemente algunos hitos de qué cosas han sucedido en el periodo cubierto con cada uno de esos objetivos, y luego presentar algunas recomendaciones respecto de cada una de ellas. Y esas recomendaciones son fruto, en primer lugar, del análisis de este periodo, pero también en realidad del proceso regular de seguimiento que hace el Consejo a la realidad educativa del país y a la política educativa en el país. Muchas de las recomendaciones que ustedes van a ver en este documento en realidad retoman recomendaciones, opiniones, pronunciamientos que el Consejo ha hecho a lo largo ya del último tiempo con relación a cada uno de esos temas. Para empezar, creo que es importante mencionar que el contexto particular al que refiere este periodo que cubre este balance no es un contexto peculiar. No hemos tenido un cambio en la gestión presidencial, hemos tenido 2 cambios en la gestión ministerial, y eso, digamos, todos ustedes saben cómo afecta cómo ha afectado la dinámica del trabajo en política educativa a nivel del ministerio en estos tiempos. Hay distintas opiniones y distintas valoraciones sobre ello. Nuestro propósito no es hacer una valoración en el sentido de este cambio está bien, este cambio está mal, sino cómo eso afecta la continuidad o no la continuidad de los esfuerzos que tienen que ver con cada uno de los objetivos. Y entonces es un poco difícil en realidad hacer un análisis de la política educativa peruana si uno no considera, para empezar, esos 2 primeros cambios que han sido muy importantes en el periodo cubierto. Hemos tenido, en conclusión, 2 cambios ministeriales, es decir, 3 ministros en ese periodo. Al mismo tiempo han habido algunas iniciativas legislativas y algunos procesos de judicialización de asuntos de temas de política educativa que todavía siguen en curso,
sobre los cuales nuevamente uno puede tener distintas opiniones, pero lo cierto es que eso ha generado un ambiente de ciertas tensiones entre los poderes del Estado con relación a la delimitación del alcance de digamos, las responsabilidades, las competencias que cada uno de los poderes del Estado tiene sobre estas distintas cosas. Si en el Poder Legislativo se formula un proyecto de ley que tiene que ver con cuestiones más administrativas, por ejemplo, o que tienen que ver con procesos administrativos o con procedimientos y definiciones administrativas del sector, se genera una tensión. Por no mencionar otros casos que son bien importantes en el periodo que ha pasado, ¿no? Las discusiones judicializadas sobre el tema curricular, etcétera, han sido parte de este contexto particular de este último año. Obviamente también ha sido parte del contexto particular de este último año, el periodo cubierto por el informe, las huelgas magisteriales que hemos tenido el año pasado en particular y los llamamientos a huelga pues, no han tenido mayor éxito, pero que también ha habido en el 2018. Y digo las huelgas en general porque, digamos, para ninguno de nosotros es un secreto que lo que sucedió el año pasado fue una confluencia de distintas cosas más que una movilización unificada del magisterio alrededor de un gremio nacional o lo que fuera en la coyuntura. Eso también ha afectado de manera importante las cosas. En realidad, digamos, uno puede tener distintas valoraciones sobre ello, pero es un hecho significativo de este periodo reciente. Otro hecho significativo tiene que ver con los cambios en la dirección de la gestión de la Superintendencia de Educación Universitaria. Como recordarán, Lorena Macías era la superintendente hasta enero de este año y ahí había la discusión acerca de si se le extendía o no se le extendía su periodo en la gestión. La decisión del ministro fue no hacerlo. Vino una nueva persona que duró 2 semanas, luego un periodo de interinato en el que Martín Benavides estaba como encargado y luego Martín fue designado como superintendente. Esto también en un periodo además importante que tiene que ver con qué pasa con los procesos de licenciamiento institucional que las universidades, digamos, por el que están atravesando las universidades. Y finalmente, no porque sea menos importante, sino porque corresponde a otra naturaleza, tenemos el fenómeno del niño costero del año pasado, que ha tenido un impacto muy importante en muchas zonas del país, no solo en el norte, sobre los calendarios escolares, sobre las condiciones de la infraestructura educativa, etcétera, que es importante mencionar. Es decir, no es un año precisamente típico, o esperemos que no sea típico más bien, ¿no? Nadie desearía que esto sea un año típico, ¿no? Entonces, esto ha ido, cuando ustedes lean el documento y vean el documento, lo que van a encontrar es que cuando se hace una revisión de qué pasó con relación al objetivo X o al objetivo Y en el año, hay varias de estas cosas que están atravesando ese proceso y que por lo tanto es necesario mencionarlas de partida para que quede claro cómo el contexto ha ido o no ha ido afectando las cosas. Dicho eso, quisiéramos pasar al primer objetivo, que tiene que ver con oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, ¿no? En este primer objetivo, que tiene que ver con oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, queríamos destacar algunos puntos. En primer lugar, lo que tiene que ver con la atención integral de la educación de la primera infancia. No, como sabemos, en realidad, lo que hay varias cosas en el país que tienen que ver con servicios principales de salud, de educación y de desarrollo y cuidado, una más, que operan en el país. Sin embargo, a pesar de que obviamente hay un incremento notable en la cobertura, especialmente a partir de los 3 años, lo que seguimos constatando a lo largo de los años es la profunda dificultad que hay para la articulación intersectorial y un tratamiento integral a las necesidades de desarrollo de la primera infancia. Eso podría parecer un lugar común, pero en realidad la verdad es que sentimos la necesidad de reiterarlo, no solo porque es un problema real, sino porque es un problema que se hace evidente y manifiesto en muchísimas oportunidades, ¿no? Nosotros tuvimos un encuentro nacional de regiones hace pocos meses, teníamos justamente un panel destinado a ver el tema de la articulación intersectorial y ese panel fue una clara demostración de cómo no la hay, ¿no es cierto?, de cómo los discursos corren en paralelo, es decir, sin tocarse y más allá de decir, sí, lo vamos a hacer, ya venimos con el cuento de sí, lo vamos a hacer mucho tiempo, pero hay una dificultad realmente manifiesta en la operación del Estado peruano para asegurar lo que importa. Al final no importa que cada ministerio tenga o no tenga o deje de tener sus servicios, lo que importa... Déjalo nomás como está, por favor. ¿Ya? ¿Podrías, por favor? Gracias.
¿no? Al final, como en el caso de la proyección, lo que importa es que ustedes lo puedan leer, ¿no es cierto? ¿No? Igual, en el caso de la atención de la primera infancia, lo que debería importar es el niño, no que cada ministerio tenga más o menos resuelto o organizado de su propia manera las cosas. Si algo falla, hay que ver cómo mejoramos y cómo avanzamos y no priorizar lo que cada uno tiene en la cabecita de qué cosa es lo que tiene que ir primero, ¿no es cierto? Eso es un primer elemento que es bien importante en estas cosas. Uno segundo tiene que ver con la universalización de la educación básica en general. Sobre esto, evidentemente, Perú tiene buenas noticias, ¿no es cierto? Hay altos niveles de ingreso y de conclusión de la educación primaria, de la educación secundaria, aunque hay algunos problemas importantes que hay que mirar ahí. En primer lugar, las profundas inequidades que existen, que se manifiestan no solo en resultados de aprendizaje, se manifiestan en niveles de atraso escolar, en niveles de deserción. Por ejemplo, los niveles de deserción de la secundaria, que todavía son importantes. Estamos en unas tasas de conclusión de la secundaria de alrededor del 84%, más o menos ahora, más o menos un par de puntos, ¿no? Esos niveles no se distribuyen de modo homogéneo en la sociedad, ¿no es cierto? El embarazo adolescente, por ejemplo, que es una de las causas principales de la deserción en la secundaria, no es que suceda en todas partes del país de la misma manera. Hay lugares donde está más concentrado, tanto en términos regionales como en términos de las condiciones socioeconómicas de la población y algunas otras características que hace que no solo haya problemas en general, sino que hay un problema adicional de profunda inequidad en cómo los problemas están distribuidos en el país. Por supuesto que hay que saludar que reciencito, eso ya no está en el documento tal cual, pero recién ha salido aprobada la política educativa para la atención de la población en ámbitos rurales. Creemos que es súper importante que haya una declaración, una intencionalidad pública, digamos, explícita al respecto. Ahora, tan importante como tener una política es que la política esté asociada a acciones y recursos que son correspondientes con la política, digamos, si no la política termina siendo solamente una declaración de intenciones. Y ese riesgo siempre lo tenemos, no lo digo en particular por este caso, lo digo por una cosa que es importante. Es muy importante que tengamos claro hacia dónde queremos ir y que tengamos una mirada de conjunto, pero luego esa mirada tiene que traducirse en acciones, en las acciones que queremos desarrollar y por consiguientemente en la asignación de recursos. En la educación básica especial tenemos algunas limitaciones que son conocidas por todos. Hay una comisión sectorial que está encargada de formular la política para la atención de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco de un enfoque inclusivo. La pregunta es, bueno, ya, ok, nuevamente podemos tener una buena perspectiva, una buena mirada a las cosas, pero ¿cómo resolvemos los problemas que están sustantivos que están detrás de todo esto? Y en la educación básica alternativa tenemos problemas mayores, no solo de cobertura, sino incluso de definición de cuál es la cobertura. ¿Cuál debiera ser la cobertura de la educación básica alternativa? ¿Cuáles son las necesidades educativas de los jóvenes y adultos en el país? ¿Es solamente hay que atender a los que no terminaron la educación básica o también habría que atender a los que terminaron una educación básica en pésimas condiciones, que en realidad no pudieron desarrollar las capacidades y las competencias previstas ahí? Eso, digamos, cambia la magnitud de los retos de una manera muy importante. Y además, esa atención no es una atención escolarizada, regular, de la manera que supuestamente sabemos hacer en el caso de los niños, sino que tiene que tener unos mayores niveles de flexibilidad, mayores niveles de articulación con necesidades laborales y necesidades de las condiciones materiales de vida de la persona, ¿no? Y al mismo tiempo continúa el vacío normativo que tenemos. Esto se pasa de una manera muy curiosa. Ahí nomás. Y al mismo tiempo tenemos un vacío normativo muy complejo respecto de la atención de los niños de 9 a 13 años, ¿no es cierto? Cuando los niños entre 9 y 13 años no han llegado a culminar, y cuando no han llegado a culminar, supuestamente no pueden ser atendidos ni por la básica regular ni por la básica alternativa, y hay un limbo reglamentario que está creando problemas. De hecho, hay un fallo del Tribunal Constitucional sobre un caso, un par de casos en Amazonas sobre este tema, que es muy importante tener en cuenta y que, digamos, obliga a pensar seriamente en un cambio normativo. Entonces, con relación a este objetivo estratégico 1, tenemos que algunas recomendaciones nuevas y reiterar algunas cosas que ya hemos dicho. El Consejo Nacional de Educación cree que sería importante, en el caso de la primera infancia, digamos, ante la recurrente dificultad que tenemos para articular cosas que están organizadas de modo distinto, tal vez habría que ver la necesidad de organizarlas de un modo unificado. Es decir, tener una especie de, digamos, autoridad nacional de la primera infancia que tenga un rol de rectoría y pueda ordenar esto de una mejor manera para evitar esta compartimentación que seguimos teniendo.
¿no? Tenemos que terminar, digamos, ha habido un proceso de diálogo, consultas sobre el tema de la política para la atención de necesidades, la atención de estudiantes con necesidades, digamos, en particular con relación al tema del enfoque inclusivo, pero, digamos, no solo se necesita dialogar acerca de lo que tenemos que hacer, sino también tenemos que dialogar acerca de lo que hemos hecho y cuánto de eso ha funcionado y cuánto de eso necesita ser ajustado, ¿no? La idea de la inclusión, de que las personas vayan a la educación básica regular y que eso tenga un sistema de apoyo en los SANE de hoy día, súper buena idea, pero hay que ver de verdad cómo ha funcionado y cuáles son los recursos que necesita para que funcione de la mejor manera posible, y si esos recursos no hay, de qué otra manera podemos trabajar las cosas. O sea, aquí no estamos adelantando una opinión de que debe ser de la forma X, Y o Z. Lo que estamos diciendo es, tenemos que discutirlo con relación no solo a las ideas que tenemos sobre el tema, sino con relación a las realidades y los problemas de implementación que efectivamente hemos estado, digamos, experimentando en el pasado reciente con relación a esto. Creemos que es importante también repensar bien el tema de la situación educativa de la población joven y adulta y ver efectivamente cómo podemos hacer su atención. Desde toda la vida que recordamos todos, la dirección de antes educación de adultos, hoy día básica alternativa, siempre ha sido un pequeño segmento del ministerio medio marginal, y la verdad es que probablemente el desafío que tiene por delante sea muchísimo más grande de lo que estamos acostumbrados a pensar, y por lo tanto es necesario mirar cuál es la mejor manera de hacer esto y cómo articularlo con el mundo del trabajo y las necesidades del desarrollo institucional democrático del país también. Recordemos que gran parte de los peruanos adultos no solo han tenido una educación deficiente en términos de, digamos, una educación básica deficiente en términos de sus habilidades básicas, de lectoescritura, lo que ustedes quieran, sino también en términos de convicciones democráticas, ¿no? La mayor parte de los peruanos cree, pues, digamos, como uno mira el barómetro de las Américas y ve que unos segmentos muy grandes de la población adulta de Perú cree que una dictadura es justificable si trae beneficios económicos, si trae seguridad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que tienen que ver no solamente con las habilidades a las cuales normalmente estamos acostumbrados a pensar en la escuela, sino hay cosas que tienen que ver directamente con cómo nos concebimos los peruanos a nosotros mismos, cuáles son nuestras capacidades para el diálogo, para la escucha, para conversar con los otros, para el reconocimiento del otro, para la valoración del otro, ¿no? Y eso atraviesa mucho de la sociedad peruana en nosotros, en los adultos. O sea, es el discurso típico de hay que educar a los niños para que en adelante sean ciudadanos democráticos y construyan el país que nosotros no tenemos. En realidad es un discurso que dice que ellos resuelvan los problemas que nosotros hemos creado y que no estamos dispuestos a resolver, ¿no es cierto? Porque en realidad lo tenemos que resolver los adultos. No tirar el problema a las siguientes generaciones, porque en realidad es un problema que para empezar hemos creado nosotros. Nosotros somos los responsables de la crisis institucional que vive el país, porque nosotros hacemos el país en nuestras acciones diarias, obviamente con distintos grados de responsabilidad, ¿no? Uno que tiene este poder no tiene la misma responsabilidad que uno tiene este poder, pero somos nuestra generación, nuestras generaciones las que hemos creado el país en el que estamos. Somos nuestras generaciones las que aplauden o dejan de aplaudir o sancionan o dejan de sancionar determinados comportamientos. Entonces en realidad hay que asumir un desafío también en ese ámbito con relación a la situación educativa de jóvenes y adultos. Y por último, lo que debería ser relativamente más sencillo, la necesidad de modificar el reglamento de la Ley General de Educación para corregir el problema de este limbo en el que se encuentran los chicos de 9 a 13 que no han terminado, digamos, la primaria y no pueden pasar a la secundaria y digamos que se provoca este desajuste, ¿no es cierto? Eso en realidad no es una recomendación difícil de hacer, debería ser relativamente sencilla de implementar, y además hay un mandato del Tribunal Constitucional al respecto, ¿no? Con relación al segundo objetivo, que tiene que ver con las instituciones y el logro de aprendizaje pertinentes y de calidad, las instituciones educativas y el logro de aprendizaje pertinentes y de calidad, queremos desarrollar algunas cosas, ¿no? Primero, hay lo que tiene que ver con la implementación del currículo nacional aprobado en el 2016. En el 2017 tuvimos problemas asociados con el fenómeno del niño y tuvimos problemas con el cuestionamiento judicial del enfoque de igualdad de género y con las mismas huelgas. Entonces todo esto en realidad ha generado un poco de dificultades en la primera aplicación piloto que se iba a hacer y en el cronograma de implementación del Currículo Nacional de Educación Básica que se ha visto afectado. Hoy día, este año, el currículo se ha implementado en inicial y en primaria a través de distintos tipos de acciones. La idea es empezar con secundaria
no me queda muy claro cuándo, en realidad, porque eso es parte de los problemas, ¿no? Pero digamos, esto debería ser avanzado. Y se ha desarrollado también un programa piloto para validar la ruta de implementación del currículum para los servicios de educación básica especial, ¿no? Se han programado unos talleres macrorregionales, etcétera, pero como nos ha venido pasando muy recientemente, hay mucha cosa piloto que tiene dificultades para escalarse. Y ahí entonces tenemos un comentario acerca de cómo aseguramos que esto camine claramente hacia la implementación, tanto en el plano de cómo organizamos la implementación, como en el plano más sustantivo de cómo nos aseguramos que esa implementación sea, digamos, exitosa, por decirlo de alguna manera. Es decir, cómo aseguramos que efectivamente ese currículum, asumiendo que todos los productos humanos son perfectibles, pero digamos, asumiendo que es el currículum que queremos, ¿no? Para no entrar en esa discusión, ¿cómo aseguramos que ese currículum es apropiado por los docentes? Si no hay apropiación del currículum por parte de los docentes, entonces el currículum es un documento de referencia que bien puede o no puede usarse, y en realidad ese no es el problema, ¿no es cierto? Toda la discusión acerca de currículum prescrito, y acerca de currículum realmente administrado, y acerca de currículum oculto, tiene que ver directamente con eso. Entonces cualquier plan de implementación del currículum tiene que pensar en esos planos y no solamente en el plano formal de cómo se hace que llegue y se hace una capacitación que diga, este es el nuevo currículum, ya, lindo, precioso, pero ¿y esto cómo se traduce de verdad en las prácticas? Y para eso hay que aprender, además de lo que tenemos evidencia, porque tenemos investigación educativa dirigida a esto desde hace varios años, acerca de cómo han ido los docentes del país, adoptando en los últimos 25 años estos cambios de enfoque, digamos, pedagógico que se han procesado en el país a lo largo de los 25 años. El currículum que tenemos hoy día no es un disparo al aire, viene de un proceso. Ese proceso empieza a mediados de los 90, entonces la pregunta es, ¿tenemos 25 años haciendo esto? No tenemos un año haciendo esto, tenemos 25 años haciendo esto. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y por qué no ha funcionado? ¿O por qué sí ha funcionado? ¿Y cómo podemos mover esas palancas? ¿Y cuáles son palancas nuevas que necesitamos mover para que esto funcione de mejor manera hacia adelante? Y finalmente, digamos, también tenemos que ver el tema de la implementación de esto en la educación básica alternativa. La educación básica alternativa, una de las cosas más importantes que trae, de las novedades importantes que trae el currículum del 2016, era el hecho de tener un currículum integral para la básica completa, ¿no? Los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, y todas las modalidades. Entonces, bueno, ya, ok, está lindo en la declaración, ahora cómo lo hacemos de verdad, ¿no? Ahí hay todo un trajín o todo un trabajo que no es fácil de hacer. Un segundo tema que queríamos ver con relación a este objetivo estratégico tiene que ver con la evaluación de aprendizajes. Creo que para nadie es un misterio lo que vamos a decir acá, que los resultados de las evaluaciones censales de estudiantes se han utilizado, cuando dice ahí casi de modo exclusivo, quiere decir como si fuera lo único que en realidad le importa sobre el tema de aprendizajes, ¿no? Entonces se ha sobredimensionado la importancia de esto, como si fuesen suficientes. Como todos sabemos, esto es lo que los chicos tienen que aprender, esto es lo que miden las evaluaciones censales, ¿no es cierto? Si alguien me demuestra que esto es indicador suficiente de todo lo demás, bienvenido sea, pero que nadie lo va a poder hacer, porque para empezar, las distintas competencias que están en el currículum no son mutuamente conmensurables, es decir, no se pueden reducir a una dimensión tan chiquita de las cosas. Pero bueno, si a ese fuera el caso, no podría entender algo las cosas, pero ese no es el caso. Entonces se ha producido un exceso o una sobrevaloración de la importancia que una evaluación censal de estudiante puede tener, y esto se ha hecho además mucho más importante porque este ha sido el criterio y ha sido la métrica que ha estado detrás de muchísimas decisiones de política, incluidas por ejemplo las políticas de incentivos económicos y de asignación de recursos a las escuelas, con lo cual además se refuerzan algunas cosas, ¿no es cierto? Esto nos ha llevado a problemas de estrechamiento curricular, ¿no? Digamos, si esto es lo que como dicen los gringos, we measure what we treasure, ¿no? Medimos lo que nos importa. Si esto es lo que medimos, lo demás no importa, el currículum se pierde. Y al mismo tiempo de preparación para la prueba, para nadie es un secreto que hay preparación de la prueba por todas partes en el país, con lo cual además se provoca un efecto súper lindo, ¿no es cierto? La prueba ya empieza, ya no mide aprendizaje, mide cuán preparado estabas para la prueba. Entonces tampoco mide lo que se suponía que estaba midiendo. Entonces hay una perversión de la naturaleza de la medición, que por cierto no es un misterio, eso lo tenemos documentado en el análisis de políticas sociales desde los años 70, ¿no? Eso sabemos desde los años 70, que si uno hace lo que hemos hecho en los últimos años, va a producir el resultado que hemos producido, ¿no? Eso lo sabíamos
Yo estudié sociología, así que leí de eso cuando yo estudiaba hace 35 años, o más, 35, 36, o algo así, ¿no? Entonces, digamos, esas cosas son conocidas en la literatura de hace mucho tiempo. Entonces, si uno piensa que uno debería tomar políticas basadas en evidencia, bueno, ahí tenemos un claro caso donde la evidencia no importa absolutamente para nada, ¿no es cierto? Hay que tener modelos educativos, digamos, esto también no es ningún misterio, ninguna novedad, lo hemos discutido muchas veces a lo largo de décadas en el Perú, la necesidad de un servicio educativo que sean flexibles y pertinentes, en particular en el caso de la secundaria, que es donde parece que le hemos dado, como decía un amigo que trabajaba en el PIT hace muchos años, el problema de la secundaria es que para todos nosotros ha sido secundaria, no le hemos dado una importancia mayor. Entonces, mucho de la política educativa en los últimos años se concentró en la primaria y ha descuidado los elementos claves específicos de la secundaria, ¿no? Y al descuidar los problemas específicos de la secundaria, digamos, no hemos avanzado como hemos avanzado en otros casos en pensar en formas de atención diversificada. Hoy día existen 3 modelos claros, más o menos bien desarrollados por el Ministerio, que tienen que ver con el tema de residencia, con la secundaria en alternancia y la tutorial. Bien, hay que seguir explorando, no son las únicas, digamos, formas de hacer las cosas que necesariamente, y no tienen por qué todas las formas de atención diversificada ser reguladas centralmente y partir de arriba para abajo. Digamos, debemos tener más flexibilidad para que cada quien de las cosas, y esto no es fácil de decir, ¿no es cierto? Cosas tan obvias como, por ejemplo, la flexibilización de los calendarios escolares no son fáciles de hacer. Hace 20 y tantos años los directores podrían flexibilizar su calendario escolar, ¿no es cierto? Ya, pues, pero flexibilizan el calendario escolar cuando no se flexibilizan los procesos de contratación de docentes. Ya se acabó la flexibilización del calendario escolar, ¿no es cierto? Linda declaración desde hace 20 y tantos años, imposible si no se armonizan los demás procesos administrativos para que eso sea posible. Si los demás procesos administrativos están montados sobre la base de una estructura, a ver quién... Ya, yo voy a empezar en julio. No vas a tener profesor hasta abril, gracias. Se acabó el partido, digamos, no hay mucho más que discutir. Entonces, la flexibilización tiene que ver no solamente con, a ver, nosotros aquí centralmente pensemos cuáles son las ideas nuevas que podemos hacer flexibles, sino con cómo liberar a las personas para que puedan las personas experimentar y hacer otras cosas de acuerdo a su propia realidad, porque además no hay ninguna evidencia que diga que hacia el nivel central somos los únicos que podemos pensar las cosas, ¿no es cierto? Entonces eso también es bien importante darle vuelta para ir avanzando. Y todo esto tiene que ver mucho con el cierre de brechas y la conclusión de los niveles de conclusión de secundaria en general y el cierre de brechas asociadas a ella, que necesitamos que mirarlo de una manera más flexible, mirar más específicamente qué es lo que está pasando con la secundaria, ¿no? Y por eso lo que creemos es que las direcciones a cargo de los modelos actuales que se han desarrollado, como la jornada escolar completa o de secundaria técnica, hay que remirar bien esas cosas para ver si efectivamente nos ayuda en el terreno de cuáles son los grandes problemas en secundaria, no solo de aprendizaje, sino de atraso escolar y de conclusión. Y con relación a este segundo objetivo, por tanto, tenemos algunas recomendaciones que tienen que ver, en primer lugar, con evaluar la pertinencia de crear, esto es algo que el Consejo viene diciendo ya hace unos años, una especie de unidad de desarrollo curricular que oriente la implementación del currículum, asegure los estándares de calidad de los recursos educativos para estudiantes y docentes, y que además mire cuándo hay que cambiarlo, para que esto no sea, digamos, un colega que estaba por aquí sentado alguna vez dijo, existe el mito de, digamos, en la vida de que uno en la vida tiene que sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. En el caso de la gestión educativa influimos hacer un currículum nuevo, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos, hay que organizarlo, ¿no?, de una manera más estructurada para que los procesos de renovación curricular, que siempre son necesarios, no sean procesos traumáticos de tiro uno y empiezo otro y empezamos de nuevo el partido, sino que sean procesos más permanentes, más graduales, informado por la evidencia acerca de qué cosa está funcionando y qué cosa no, y al mismo tiempo hacer ajustes donde hay que hacerlo, pero de una manera más planificada, ¿no es cierto? Los chicos tienen que pasar supuestamente 14 años con el mismo currículum y en realidad estamos caminando a que no lleguen ni a 5, ¿no? Entonces ahí hay que pensarlo de una mejor manera y creemos en el Consejo que un área especializada dentro o fuera del Ministerio, eso habría que discutirlo también, podría darle mayor continuidad a estas cosas y podría incorporar los procesos de evaluación de la implementación del currículum como generadoras de información básica para poder darle mantenimiento y actualización al currículum.
Hay que discutir de nuevo, aunque algo teníamos en el 2006 y lo perdimos, la necesidad de tener un plan nacional de evaluaciones estandarizadas de aprendizaje, que digamos vayan gradualmente o no gradualmente sustituyéndose a las evaluaciones censales por evaluaciones muestrales que permitan conocer una mayor gama de, digamos, una mayor cobertura curricular, tanto en términos de áreas del currículum como en términos de grados. Eso se puede lograr de mucho mejor manera con evaluaciones muestrales, y hay que empezar a caminar en esa dirección y subsanar o limitar los efectos no deseados que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Digamos, el Consejo piensa que las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje tienen un lugar en términos de generación de información sistemática y comparable sobre la capacidad del sistema educativo para asegurar aprendizajes, no solo los niños. Esto evalúa el sistema, esto no evalúa a los niños los evalúa su profesor, ¿no? Esto para evaluar la capacidad que tiene el sistema para asegurar aprendizajes en todo el país. Eso es muy importante, y eso es importante además verlo comparativamente en el tiempo, y es importante que sea comparable entre subpoblaciones para poder mirar brechas de equidad, pero la mejor manera de hacerlo no es necesariamente lo que hemos hecho en los últimos 10 años. De hecho, la UMC tenía un Plan Nacional de Evaluaciones en el 2006 que apuntaba en esa misma dirección, pero bueno, ustedes saben más o menos cuál fue la historia de qué fue lo que nos pasó a partir del 2007 en adelante con las evaluaciones de aprendizaje. Creemos que es importante que, digamos, las funciones y recursos que facilitan la implementación de las actuales formas de atención diversificada dejen de estar en el Ministerio y pasen a las instancias descentralizadas, que es donde deberían estar. El Ministerio puede incubar algunas cosas, pero, digamos, no se incuba por muchos años, se incuba por periodos más limitados de tiempo, y hay que transferir esas facultades a quien legalmente las tiene. Y diversificar la oferta de servicios educativos, además asegurando pertinencia, y esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando hace un ratito de digamos, no solamente declarar que flexibilizamos, sino transformar la estructura de gestión y administrativa para que esa flexibilización sea posible. Con esto paso al tercer objetivo, que tiene que ver con la gestión del sistema y el financiamiento del sistema, ¿no? Perdón, ese título no es el título que corresponde, este objetivo se tiene que ver con docentes. Disculpen por el error, ¿no? En mayo del año 18 el Ministerio sometió a consulta el perfil de egreso de la formación inicial de docentes, ¿no? Para, digamos, ajustarlo, porque no era el área de formación inicial docente es un área donde nos hemos descuidado mucho durante las últimas 3 décadas, por ser generoso, ¿no? Tal vez un poco más, ¿no? Y empezamos eso, pero no se ha ido implementando todavía la propuesta para constituir un sistema de formación docente y directiva que acompañe las cosas digamos, de manera integrada, ¿no? En la carrera hemos tenido la aplicación ya de las evaluaciones de desempeño docente. Tuvimos algunas dificultades, algunos cuestionamientos alrededor de las huelgas del 2017, pues sin embargo se logró aplicar a cerca de la totalidad de las profesoras de educación inicial que estaban previstas para ese momento, y ahora en el 2018 se ha ido ampliando a docentes de inicial de las 2 primeras escalas, y se han ido ajustando los instrumentos para su aplicación de educación primaria posteriormente. Las evaluaciones de acceso en 2018 no incluyeron, digamos, como siempre hemos priorizado el tema de cargos que tienen que ver con aula y no las otras áreas de desempeño que están en la ley, y eso hay que mirarlo. Además hay que mirar si esas otras áreas de desempeño son todas las que deben ser. Recordemos que en el 2017 en realidad se hicieron 2 incrementos de la RIM, uno que se dio en el 2016 pero efectivo a partir del 2017, pero está fuera del periodo de que cubre este informe, por eso solamente cubre el segundo, ¿no? La RIM, que ustedes recordarán, se estableció como remuneración intermensual de docentes de educación estatal en el país, se estableció en el 2012 en 55 punto algo soles y no se movió hasta 2017. En 2017 tuvo un primer cambio a 59 soles a inicios del año, y un segundo cambio en el decreto de urgencia de agosto a partir de noviembre. En conjunto, los 2 cambios representaron un incremento más o menos del 28% del monto de la RIM en el 17, aunque solo el segundo corresponde al periodo que cubre este informe, ¿no? Hay un piso salarial, entonces, consiguiente. Una vez que se ha fijado la RIM, eso determina los pisos salariales, y eso determina, digamos, todo el cálculo de todas las escalas hacia adelante, ¿no? El gobierno se ha comprometido a un incremento del 9% a partir para este año que viene, para ir avanzando en una mejora de las remuneraciones docentes. Al respecto, todo lo que tiene que ver con el tema de docentes, creemos que nuevamente seguimos pendientes de la necesidad de verdad de formular una política integral de docente que comprenda de forma articulada
los temas de formación, carrera, bienestar y gestión de la docencia, porque además está pendiente no solo por descuido, sino que es muy difícil discutir el tema de una política integrada docente si no discutimos algo que vamos a ver en un segundo, que tiene que ver con cómo se gestiona el sistema, ¿no? Qué cosa es una institución educativa y cómo se estructura las instituciones educativas. Sin eso es muy difícil discutir también el tema docente. El tema docente tiene que ver preguntas obvias, digamos, ¿desde dónde deben estar las plazas de los docentes? Las plazas de los docentes deben estar asignadas a los servicios educativos, a los códigos modulares. Parece que hay oposición a la idea, ¿no? O más bien debieran estar asignadas a las instituciones educativas que pueden reunir varios códigos modulares, o más bien debieran estar asignadas a un área un poco mayor, como una red o un distrito escolar, o debieran estar asignadas a un área mayor como una UGEL, no lo sé. Eso hay que discutirlo, pero digamos, el tema de la política integral de docentes no se puede resolver si no se resuelve simultáneamente la forma como nos organizamos en términos institucionales. Creemos que es importante que se le dé prioridad a la formación inicial docente, lo hemos descuidado demasiados años y esto pospone cosas, en particular hoy día que tenemos la normativa que nos permite la conversión de los institutos en escuelas superiores. Eso es muy importante de hacerlo y hay que hacerlo ordenadamente, no es que necesariamente todos los institutos se vayan a convertir en escuelas superiores, hay que mirar cómo es ese proceso de la manera más ordenada. Y hay que fortalecer las facultades de educación de las universidades, ¿no es cierto?, para que también se alineen y funcionen. Si no tenemos dos canales que son dos canales independientes de formación de docente, de formación inicial docente, que de alguna manera hay que alinear y hay que alinear en función de las necesidades de formación de docentes con la educación básica, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que de alguna manera debiera estar detrás de esto. Queremos entonces también sugerir que haya un sistema integrado de formación de docentes y directivos, no solamente pensando en docentes de aula, y digamos, eso incluye las tareas de lo que hoy día hemos llamado acompañamiento, en los últimos años hemos llamado acompañamiento pedagógico, y cómo incluir de nuevo el tema del acompañamiento pedagógico en el lugar, no como personas que van itinerando por varios lugares, sino que sea parte de las funciones que tiene que haber. Una de las cosas a las cuales nos hemos acostumbrado demasiado en las últimas décadas por la precarización de la educación estatal en el Perú es que el colegio está compuesto con suerte de un director y profesores de aula y no hay nada en medio. Y eso en realidad no tiene por qué ser así, no era así cuando teníamos un poco más de recursos, no tiene por qué ser así, de hecho no debería ser así por miles de razones, pero esas cosas hay que repensarlas bien dentro del marco de fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Y por supuesto el Consejo considera necesario ratificar la importancia de mantener el mérito profesional como el criterio central para el ingreso, el acceso y la permanencia en la carrera, porque de vez en cuando siempre hay algunas voces que, digamos, o algunos intentos de hacerle un foradito al criterio de mérito a través de alguna, por ejemplo, alguna iniciativa legislativa, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas tiene que, digamos, reforzarse la idea de que en realidad eso es lo que hace eso es parte de lo que hace una profesión. La idea de que los criterios no son criterios ajenos al mérito profesional. El siguiente objetivo, ahora sí, tiene que ver con el tema de la gestión, ¿no? Digamos, lo que hemos tenido no el último año, sino ya venimos varios años con este tema, un debilitamiento del proceso de descentralización, que tiene que ver con dificultades propias del proceso de descentralización, que no ha funcionado como tal, como quisiéramos en el país en general, digamos, más allá del tema educativo, y que tiene, por supuesto, algunas características propias en el sector de educación. Una segunda cosa que es importante es la dificultad que tiene el Estado para cumplir un rol de garante del ejercicio del derecho a la educación, es decir, un rol, entre otras cosas, de supervisor. El Estado, digamos, si hay algo que creo que hemos aprendido en la discusión de la ley universitaria y la implementación de la SUNEDU, es lo que está en el fallo del Tribunal Constitucional del 2010 que origina la ley universitaria. Ese fallo del Tribunal Constitucional decía: en la educación superior universitaria el Perú vive un estado de inconstitucionalidad caracterizado por tres factores. Primero, las personas tienen derecho a una educación de calidad, y no hay una educación de calidad, hay una violación del derecho por tanto. Dos, el Estado es garante del derecho. Al amparo de las ideas de autonomía universitaria que hemos tenido en los últimos 100 años, el Estado no ha sido garante de nada, ha estado totalmente desentendido de la vida universitaria, excepto, y de mala manera, a través del financiamiento de la educación estatal. Pero fuera de eso, digamos, no ha habido política pública sobre el tema, ni ha habido ninguna función pública sobre el tema. Y tercero, ante la ausencia de una
rol de rectoría, de garantía del derecho de las personas a una educación de calidad, la supervisión fue una supervisión hecha por el propio supervisado y eso violenta los principios básicos de imparcialidad de la supervisión. Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional con todas sus letras, tal como lo estoy diciendo, en el 2010, y eso es lo que origina la ley universitaria. Ok, eso hemos aprendido, ¿no? El supervisor no puede ser el mismo supervisado, no funciona. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho, y eso no solo es dar plata, eso también es asegurar que donde se brinde el servicio educativo se haga bien, ¿no es cierto? Y tercero, la educación tiene que estar bien hecha, tiene que ser de calidad, si no, no funciona. Ok, eso lo hemos hecho en el caso de la universidad a partir de este fallo del Tribunal Constitucional, y en la básica, bien, gracias. Y en la básica ni siquiera estamos discutiendo cómo debería ser un esquema de supervisión que sea independiente, porque lo que tenemos hoy día son, digamos, el Estado se supervisa a sí mismo, ¿no es cierto?, a través del UGEL, por lo tanto no se supervisa, ¿no es cierto?, salvo cuando hay ojeriza a alguien que hay que reventarlo por alguna razón, ¿no?, digamos, salvo algunos casos como esos, pero no hay un esquema de supervisión independiente porque tampoco hay estándares claramente definidos de cómo debería ser esa supervisión. Hemos construido en el caso de las universidades esto que llamamos hoy día condiciones básicas de calidad. ¿Y cuáles son esas en la básica? ¿Cuáles son esas condiciones básicas? Las ponemos hoy día ya en el artículo 7 del proyecto de reglamento de privados, y solo para los privados nomás tienen que tener condiciones básicas, del Estado no. Obviamente el tratamiento tendría que ser distinto, porque los financiamientos son distintos, pero no deberían ser condiciones similares para todos. O es que el Estado puede, así como hace en el mundo laboral, digamos, el mundo privado tiene reglas laborales A, el Estado se crea reglas laborales para sí mismo, ¿no es cierto? Eso no suena muy razonable, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo funciona esto? Si es un derecho de las personas, es un derecho independientemente de en qué tipo de gestión educativa existe, digamos, la persona ejerce ese derecho a través de su participación en el proceso educativo. Por supuesto, hay otras cosas que tienen que ver con las dificultades en la propia organización del sector, que lo hemos discutido muchas veces, y digamos, hay que ver bien por dónde avanzamos también en ese terreno. Hay cosas que tienen que ver con el fortalecimiento de las instituciones educativas. A fin de cuentas, lo que creo que es importante recordar es lo siguiente: en el sistema educativo lo que importa son las personas, y las personas ejercen su derecho a la educación en las instituciones educativas, no en la SUGEL, no en las direcciones regionales, no en el ministerio. La SUGEL, las direcciones regionales, el ministerio o cualesquiera sean las formas que nos organicemos, debieran estar al servicio de las instituciones educativas para que éstas presten el mejor servicio a las personas. Hoy día es al revés, ¿no es cierto? Hoy día en el centro del sistema está quien decide centralizadamente y todo lo demás es visto como una estructura operacional que viene de arriba hacia abajo. Hay que darle la vuelta porque en realidad no es de arriba hacia abajo, está de abajo hacia arriba, pues está de cabeza. Esa idea es fundamental y tiene que ver con algo que el Ministerio ha avanzado un poco desde hace relativamente poco, que es la idea de entender que tenemos que finalmente identificar qué cosa es una institución educativa. Y para eso el año pasado, en marzo si no me equivoco, salió una resolución de la Secretaría General que creaba el registro de instituciones educativas. Lindo, ya está todo mejor definido ahí, la pregunta es cómo lo implementamos, ¿no? La pregunta es cómo hacemos esa implementación, que diga esto es una institución educativa, eso ya está en la definición por lo menos, cómo eso se traduce en el campo. Hoy día, la mejor forma de ilustrar esto es que muchas veces las personas dicen en el Perú hay 100.000 colegios, en el Perú no hay 100.000 colegios, en el Perú hay 100.000 servicios educativos. Un colegio que tiene inicial, primaria y secundaria cuenta como 3, ¿no es cierto? Pues tiene 3 servicios. ¿Ya? ¿Cuántos colegios hay? Nadie sabe. ¿Cuántas instituciones hay? Nadie sabe, y eso es algo que hay que avanzar. Y no es fácil, ¿eh? No es que lo hemos hecho solamente por dejados, es porque es un proceso complejo. Primero porque hay que definir bien las cosas, y segundo porque la implementación es compleja, porque el Perú está atravesado por varias fuerzas que tienden a la atomización de las cosas. Yo quiero mi colegio aquí, no quiero con los vecinos de 2 cuadras más allá porque no me quiero mezclar con ellos, lo cual además es fatal desde el punto de vista del rol de la educación en términos de no segregar y crear cohesión social, ¿no es cierto? O sea, todos tenemos ejemplos de eso todos los días en todas partes, de cómo se lidia con esa situación no es relativamente fácil. Necesitamos mirar mejor el tema del funcionamiento de las redes educativas rurales, pero redes educativas no tienen por qué haber solo en el ámbito rural, no hay ninguna razón para que eso sea así. Los espacios de colaboración y de creación de escala para que haya colectivos docentes
no son privativos del área rural, obviamente son más importantes o más urgentes en el área rural más bien por el tema de dispersión poblacional, que tiende a hacer que los servicios sean muy pequeñitos, pero no tienen por qué ser privativo de ellos, ¿no es cierto? Y algunas recomendaciones. Definir mejor las funciones, o de empezar a discutir y definir en algún momento la función de supervisión independiente de la básica, ¿no? Y fortalecer el rol de rector y orientación del ministerio. Rol de rectoría y orientación quiere decir rectoría y orientación, no quiere decir, voy a usar la palabra intencionalmente, intervención, que además es una palabra pésima, ¿no es cierto? ¿No? Una intervención es lo que hace un médico para sacar un apéndice, ¿no? Ya, el rol de rectoría y el rol de orientación estratégica que se ha perdido en el ministerio ha dejado de cumplir una función estratégica, de pensar qué va a pasar aquí en los próximos 15, 20, 25 años y hacia dónde debemos caminar. Digamos, la función de lo que se sigue llamando planificación estratégica no es de planificación estratégica, es de programación, presupuesto e intervención de corto plazo. No hay una mirada de largo plazo que es necesaria en la educación, ¿no? Y hay que revisar esas cosas y dejar que las funciones, las acciones prácticas estén donde deben estar, que son en primer lugar en las instituciones educativas y poner el sistema al servicio de las instituciones y las personas, ¿no? Digamos, y eso supone en primer lugar la segunda recomendación, que es seguir desarrollando el registro de instituciones educativas, que es la manera de reconceptualizar qué cosas son, darles escala, darle capacidad de fortalecimiento, ¿no? Y esto debería ayudarnos además a repensar bien un reordenamiento del servicio educativo en los territorios. Muchas veces comento lo siguiente: nosotros, no sé si ustedes saben, pero aquí en Lima, a 3 cuadras de la Panamericana, en la frontera entre Los Olivos y Puente Piedra, o sea, no tan lejos, no en el lado de Puente Piedra tirando para Alfonso, en Puente Piedra tirando para Los Olivos, hay un unidocente con 11 estudiantes. No, no puede ser. No, lo que no puede ser no es eso. Lo que no puede ser es que ese colegio tenía en el año 2004 3 profesores con 50 estudiantes. Es decir, ya era una cosa irregular para la ciudad en el año 2004 y sigue siendo cada vez más irregular. Ya han pasado 14 años por lo menos desde esa irregularidad y no pasa nada, ¿no? El sistema no tiene capacidad de reaccionar probablemente la gente se mudó, probablemente no hay más gente, probablemente no sé qué, y el sistema no es capaz de reaccionar a la dinámica de la población en el territorio. Creamos una escuela rural hoy día aquí porque está la ciudad de acá. 25 años después la ciudad está aquí y la escuela rural sigue en el mismo sitio, como si siguiera siendo escuela rural, cuando en realidad lo más práctico sería poner un transporte para que en 10 minutos vayan a un colegio integrado, mejor equipado, a 10 minutos de distancia. Entonces, la dinámica de la población en el territorio es algo que no entra en nuestros procesos de planificación y de gestión de los servicios educativos, ¿no? Entonces, y es hacia eso lo que queremos caminar. ¿Y cómo hacemos que las instituciones sean realmente comunidades de aprendizaje? ¿Cómo hacemos que tengan escala, suficiente número de docentes, sea porque operan en un colegio un poquito más grande, o sea porque los servicios se unen a una unidad más grande, que puede ser una red, un instituto escolar o lo que fuera, da lo mismo como se llame, pero que tenga suficiente escala como para poder ser colectivos de aprendizaje común. A fin de cuentas, la profesionalización de la docencia pasa también por eso, ¿no es cierto? Una profesión, ¿qué cosa es? Una profesión es un grupo de una ocupación que se caracteriza por lo menos por 3 cosas: un saber experto, hay que mejorar la formación; 2, un trabajo colegiado. Un profesor aislado solito no hace trabajo colegiado, hay que dar escala para que haya ese trabajo colegiado; y 3, autonomía en el juicio profesional, y eso supone cambiar toda la gestión, ¿no es cierto? Entonces esas cosas hay que pensarlas si queremos de verdad revalorar la carrera. Revalorar la carrera no es solo ni principalmente subir el sueldo, es profesionalizarla, y eso tiene que ver con estos aspectos que, insisto, están directamente atados a cómo nos organizamos. El quinto tema que tenemos, que es el objetivo, tiene que ver con la educación superior. Creo que es importante destacar los avances en licenciamiento que han permitido generar una mejor información sobre la oferta educativa en el país, ¿no? Ha permitido instalar algunos sistemas de gestión, infraestructura y servicios complementarios en varios lugares. Estuve hace poco en una universidad del interior del país y se nota, digamos, que ha habido un esfuerzo gracias al proceso de licenciamiento, lo cual no debería ser el caso, pero no importa. Bueno, al menos suscitó ese cambio, ¿no? Recuerdo que estábamos en el evento con Santiago, con Patricia, y los baños estaban nuevos. ¿Cómo habrán estado los baños antes del proceso de licenciamiento? Si el licenciamiento hizo que las autoridades de la universidad pensaran que los baños debían ser dignos,
bien, debieron pensarlo de otra forma, pero ya no importa, ¿no es cierto? Pero por lo menos lo está suscitando y digamos, el ejemplo de los baños probablemente parezca trivial y exagerado, pero creo que se puede interpolar a otras áreas de la gestión institucional de las universidades y las instituciones de educación superior en general. Tenemos muchos programas de formación profesional que hay que repensar entonces las viabilidades y el licenciamiento de todos los programas existentes, ¿no? Hoy día sabemos lo que necesita SUNEDU en términos de recursos, personas y tiempo para licenciar 140 instituciones, ahora pongámonos a licenciar 5.000 programas. ¿Eso cómo va a ser? Probablemente haya que revisar cuestiones en el proceso de licenciamiento para hacerlo más ligero y más efectivo, porque digamos, si 140 instituciones toman el tiempo que está tomando, los recursos que está tomando, es inviable pensar que vamos a, no sé, pues, licenciar 10.000 escuelas profesionales, 10.000 carreras. Entonces hay que pensar eso de mejor manera. Y hay además un pendiente bien grande. La ley universitaria declaró en reorganización en el CINEACE y han pasado 4 años y medio y hasta ahora no se reorganiza nada, ¿no es cierto? Digamos, hay un comité ad hoc y ahí el CINEACE avanza en lo que puede avanzar, pero el proceso de reorganización, es decir, entonces el CINEACE debe ser así, no está hecho, ¿no? Y eso es un pendiente complicado, ¿no? Además tenemos el tema de financiamiento de la educación superior. Hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con el financiamiento del SINACID, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Digamos, hay una operación de crédito con el Banco Mundial que está apoyando en eso, pero digamos, en la investigación, el desarrollo y la innovación son un área que no debiera estar descuidada en nuestras reflexiones sobre la situación educativa peruana, ¿no? Y bueno, hay cosas que, digamos, requieren un mejor uso de los recursos y una mayor articulación entre las propias instituciones. Probablemente el ejemplo emblemático de esto sea la cantidad de recursos del canon minero que no se usan a la manera que podrían usarse, si es que algunas universidades que no saben cómo usarlo establecieran, por ejemplo, vínculos de colaboración con otras que sí sabrían cómo, y entonces eso podría potenciar capacidades y un mejor uso del canon minero. Hay avances para renovar la carrera del docente de la educación superior, se ha estado discutiendo esto, pero todavía falta que avancemos en la aprobación de una estructura normativa sobre el tema. Entonces, digamos, creemos que es importante evaluar la pertinencia, digamos, de mantener el licenciamiento de programas en la ley universitaria, porque no sabemos si en realidad es eso lo que hay que hacer. En cualquier caso, además, creemos que en los casos de medicina humana y educación, en vez de que la ley le pida acreditación a esas carreras, los requisitos del licenciamiento de esas carreras deberían ser diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la lógica de la acreditación, que es un proceso voluntario de compromiso de la gente para avanzar y hacer la mejora continua, si esto va a ser obligatorio, entonces lo metemos en el licenciamiento, ¿no es cierto? Las condiciones básicas de calidad de educación y medicina deberían ser diferentes, deberían ser más altas, porque no es que queremos que voluntariamente funcionen mejor, queremos que si no funciona mejor, no funcione, ¿no? Entonces es un tema de licenciamiento, no es un tema de acreditación. Propiciar las condiciones para asegurar el tránsito entre las distintas modalidades de la educación superior y además, voy a mencionar lo que no está ahí, que es mejorar un poco más también nuestra forma de relacionarnos con esto, ¿no? Ya debemos entender que esa idea de la jerarquía entre lo académico y lo profesional, en realidad yo trabajo un trabajo académico, yo soy un académico y es un trabajo como cualquier otro, ¿no es cierto? No es el sumum de lo que uno debe aspirar como, digamos, cierto modelo de educación creada por los académicos, digamos, ha formulado a lo largo de los años. Y eso supone que no es que haya educación universitaria y no universitaria, hay educación superior, ¿no es cierto? Y eso supone que debe haber tránsito entre ellas, que ya tenemos en la norma, pero tenemos que también cambiar la cultura y tenemos que valorar toda la educación superior como lo que es. En algunos casos, fundamentalmente educación profesional, en otros casos muy chiquitos, pero que es importante que los tengamos, que son pequeños, digamos, trabajo más académico vinculado al desarrollo de la ciencia y la innovación. Debemos culminar el proceso de reorganización del CINEACE, que en realidad más que culminar, prácticamente empezarlo y culminarlo, porque no ha sucedido, y en ese sentido, digamos, el Consejo considera que el CINEACE debe, digamos, concentrarse en la acreditación voluntaria de programas de educación superior, y terminó el partido, y hasta ahí deberían ser sus funciones, y la certificación de competencias, saberes, la promoción de la empleabilidad de los egresados, la mejora continua de la básica debieron estar en otros lugares que son más apropiados para ellos. Digamos, la experiencia de estos años sugiere que en realidad sería mejor concentrar un sistema de acreditación
en la educación superior y pensar las otras cosas de otra manera, ¿no? Digamos, la mejora continua de la educación básica. Si la SUNEDU tiene problemas para licenciar 140 instituciones, a ver, hagan mejora continua de 5.000 en un colegio de educación básica desde un solo equipo, ¿no? Entonces hay que pensar eso de una mejor manera. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, muy buenas intenciones, muy buenos planteamientos, pero nos olvidamos de pensar que eso se supone determinadas cosas en el plano operativo, y si operativamente esas cosas no están resueltas, no va a funcionar, ¿no? Entonces tenemos una ley que dice A, pero no tenemos ninguna capacidad de hacer lo que esa ley dice. Entonces tenemos que pensar las dos cosas para saber qué vamos a poner en la ley. Bueno, y hay que repensar mejor los mecanismos de fomento y financiamiento de la investigación, mejorar las condiciones de trabajo, digamos, en el Estado de los investigadores. El Estado tiene varios institutos de investigación, de esos institutos de investigación, como hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, digamos, cómo se vinculan o no se vinculan con las universidades, qué espacio tienen para poder hacer su trabajo. Y bueno, avanzar por la carrera docente de la educación superior en el sector estatal, ¿no? O sea, la educación superior, ahora sí, no universitaria, digamos, porque en el caso universitario, la ley universitaria establece cuáles son las condiciones del ejercicio de la docencia, ¿no? Y finalmente, el último objetivo que ustedes recordarán del PEN tiene que ver con el hecho de que la escuela no puede remar sola. El país tiene que remar como cultura, como sociedad, en el mismo sentido de educar a las personas. Y evidentemente ahí tenemos problemas que son muy complicados en términos de la convivencia y el ejercicio de la democracia y la ciudadanía en el país. Y en primer lugar tenemos los problemas de violencia y acoso escolar, ¿no? Que no voy a leer lo que está ahí, porque creo que todos nosotros somos más o menos conscientes de cuán complicado es el tema de acoso escolar hoy día en el Perú. No sé si lo era antes y no lo registrábamos, pero ahora que tenemos información sabemos que es complicado. No voy a decir que es mejor o peor que antes porque no hay forma de saberlo, pero sabemos que es complicado, así que da lo mismo si es mejor o peor que antes, es un problema real ahora. Las situaciones de violencia y vulneración de derechos son un tema central de las notas de televisión hoy día, y el 47% de los casos de medios escritos vinculados a niños y niñas. Eso puede ser sobre reporteo también, demasiado énfasis que dan los medios a la sangre, ¿no? Hace mucho tiempo creo que se introdujo la cultura de medios que la sangre vendía y, digamos, y todos saben, y eso tiene ciertas razones y tiene ciertas explicaciones, ¿no? Si el titular del Comercio el día de mañana fuera: anoche 5.400 personas murieron en su cama de muerte natural, ¿qué clase de noticias es esa? Todos reclamarían, ¿no? Yo tengo una con sangre, murieron 25 en la carretera. Eso vende, lo otro, digamos, no vende, ¿no? Y eso hay que mirarlo mejor, ¿no? Y hay que mirar la aprobación de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de niños de violencia en las escuelas, y ver la mejor manera de avanzar en ese terreno. Y por supuesto hay un tema que tiene que ver con el país en general, ¿no es cierto? En nuestro país, digamos, la gente afirma que la corrupción es el problema más importante, pero, digamos, más allá de la afirmación de ese problema, eso está asociado, digamos, a un quiebre institucional y a una desvaloración de las instituciones democráticas muy fuerte en el país, ¿no? Mucha gente, comentábamos con un consejero el otro día, que, digamos, mucha gente celebra como triunfo de la democracia que la gente diga hay que cerrar el Congreso. O sea, a mí no me suena triunfo de la democracia, ¿no? Digo, ¿no? Si uno lo piensa con un poco de calma, no suena muy democrático, ¿no? No puede tener cuestionamiento respecto a las personas que nosotros mismos elegimos, que es otra cosa, pero de ahí a decir que hay que quebrar la estructura institucional de la democracia para salvar la democracia, hay un salto muy grande que tenemos que tener la capacidad de hacer más reflexivamente, ¿no es cierto? ¿No? La confianza en las instituciones está por los suelos en el país, y eso, digamos, uno puede decir en un momento así de fervor, digamos, festivo, bueno, bien hecho, se lo merecen, nadie confía en ellos, ya, pero ninguna sociedad se construye sobre la falta de confianza. Entonces eso no es, digamos, el problema no es bien hecho, el problema es cómo revertimos esa situación, ¿no? Y eso es parte de cómo se educan las personas, eso es parte de cómo nos educamos todos los días. Todos nosotros estamos acostumbrados, todos los días a, si no vean Facebook y vean Twitter, a que la forma del diálogo en el Perú no es diálogo, es tirar piedras unos a otros, y nos parece festivo, nos parece alegre, y muchas veces nos sumamos entusiastamente a decir alguna barbaridad que, por supuesto, cuando nos toca a nosotros nos rasgamos la vestidura, ¿no es cierto?
¿no? Si el que hace un cobro indebido es la Universidad X, ponemos el grito en el cielo, pero si es la Universidad Y, uy, no, yo estudié ahí, son mis amigos. Esa doble moral creo que es un problema, ¿no es cierto? No, pero eso parte por la forma de tirar piedras. Si uno dejase de tirar piedras, podría sancionar en términos civilizados y opinar en términos civilizados de la misma manera en los dos casos y no habría mayor problema. Necesitamos mejorar el registro de casos de violencia en el sistema escolar, necesitamos mejorar los protocolos de seguimiento de las denuncias y los procedimientos de sanción, eso es claro y eso es una de las recomendaciones fundamentales para nosotros. Y necesitamos construir con el concurso de las autoridades locales y los padres algún tipo de consensos, acuerdos acerca de la importancia de la educación para la convivencia, acerca de que la democracia no es acerca de discutir solamente, también es acerca de escucharnos, acerca de respetarnos y valorarnos. Muchas veces le ponemos demasiado énfasis a la palabra tolerancia, ¿no es cierto? Y tolerancia es una, bueno, sí, pues no me gusta, pero hay que aguantarlo. Creo que en realidad lo que hay que hacer es valorar, ¿no?, la diferencia, porque a fin de cuentas nosotros que trabajamos en educación sabemos que uno aprende de lo que es distinto, uno no aprende mirándose al espejo, uno aprende de algo nuevo que nunca vio antes, uno aprende de un punto de vista distinto del propio y entonces hay que valorar las diferencias, no tolerarlas, ¿no? Y eso el país necesita avanzar mucho, tanto en términos culturales como en términos institucionales. Para que eso suceda se necesita que las instituciones que hacen esto funcionen. Y por supuesto no hay que descuidarnos, que siempre nos olvidamos, que el artículo 14 de la Constitución dice que los medios de comunicación deben, no dice pueden, no dice si quieren, no dice si le da la gana, dicen deben colaborar con la función educativa del Estado. Y entonces ya bueno, hay que empezar a pedirlo, ¿no? Si no, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Ese es otro claro caso de la autorregulación, no funciona lo suficientemente bien. Pero lean el artículo 14 de la Constitución. En el artículo 14 el verbo que usa es deben. Y me detengo aquí porque ya está muy largo, pero digamos, he tratado de hacer un resumen que los exima de leer el texto, no mentira, digamos, los invito a leer el texto, a revisar el texto. Vamos a publicar en la página web junto con el texto posteriormente una especie de anexo mucho más detallado del análisis de las cosas. Creemos que esto es una de las cosas que el Consejo hace para contribuir al debate educativo, para poner sobre la mesa algunos temas que, digamos, a veces nos olvidamos por distintas urgencias, pero es una invitación, es básicamente una invitación a seguir conversando sobre cómo avanzamos con nuestro actual proyecto educativo nacional. Muchas gracias.